Hablamos de tecnología, de ciencia, de una mente prodigiosa, una mente maravillosa. Esto que están viendo, este artilugio, este chisme, esta especie de construcción mecánico julio-vernesca, es el cinematógrafo de un hombre, de un cura, llamado Mariano Díaz Tobar. Y su historia es tan increíble, tan fascinante, que aquí vamos a rendirle sentido homenaje y al mismo tiempo investigación. Ustedes ya saben que reivindicar, redescubrir, exhumar a los genios españoles tantas veces incomprendidos y olvidados es una auténtica misión. Lo seguimos haciendo, pero por favor no pierdan un segundo precisamente de esta película. ¿Cómo es posible que un cura, sin contacto real con todo lo que se estaba produciendo en Europa y Estados Unidos, inventase algo que hizo exclamar de admiración a los verdaderos pioneros del cine como los Lumière? Pero no solo eso. El cura que inventó el cine, que era español, de alguna forma podemos decirlo también, grandilocuente, bueno, vean el reportaje y analicen, hizo otras muchas cosas. Cuando una mente es prodigiosa, cuando los rudimentos y tuercas y engranajes que tienen las neuronas son distintas, pasan cosas increíbles. Este mismo cura, en un lugar recóndito, intentó idear una máquina de escribir por la que se interesó la marca Olivetti, que trasladaba de la voz a las teclas y al papel las órdenes, y se convertía en una especie de casi proto-internet o proto-dictado electrónico. Inventó el lenguaje con la idea de que fuera universal para científicos y pensadores, en fin. Pues eso, una solitaria mente maravillosa, tan solitaria que, como ocurre en nuestro querido país, tan injusto con los genios, se quedó ahí. Ahora algunos investigadores han intentado reivindicar su nombre. Se han recopilado algunos de sus artilugios e instrumentos. Y aquí en Cuarto Milenio no podemos sino rendirnos ante la magia, la genialidad del cura que quizá, antes que nadie, imaginó el cine. Pocos inventores geniales han pasado tan sin pena ni gloria por la historia de las ciencias como el padre burgalés Mariano Díaz Tobar. Este religioso de la Congregación de los Paules inventó el primer aparato de cine moderno de la historia en 1892, 3 años antes que los famosos hermanos Lumière. Además, nos legó otros inventos tan proféticos como los que describía Julio Verne. El nacimiento de nuestro personaje tan ilustre de esta villa, de Mariano Díaz Tobar, fue el 22 de mayo de 1868. Nació aquí, en la localidad de Tardajos, en la calle La Varga. Fue un hijo de una familia humilde, sus padres eran labradores, una infancia inquieta y una infancia siempre llena de inquietudes, de un cerebro superior al de los compañeros de su edad. Y sí que se habla de algunos aparatos que sí que llegó a construir, algunos muy sencillitos, de aparatos físicos y aparatos mecánicos para precisamente la docencia, para enseñar los fundamentos de la física y de la mecánica, y otros que realmente son tan fantásticos que nos cuesta un poco creerlo. Por ejemplo, se habla de un reloj cuya cuerda se carga no con la mano, sino con la voz. Simplemente su voz era el motor que hacía funcionar el reloj. Y dice que lo tenía en el aula de clase y claro, mientras él daba las clases el reloj funcionaba. Y sí que y estuvo funcionando mientras él vivió, estaba funcionando. Y claro, por todo esto también lo llegaron a tomar por brujo. Inventó uno que se daba cuerda con los pasos de los que pasaban por el pasillo donde estaba el reloj. Muy interesante, lo llevó a Madrid y cuando en la guerra del 36 entraron en la casa y desapareció con otras
con otras cosas. Lo que hoy ya es una realidad en el mundo de la informática, la conversión de voz en texto, ya había sido ideada por el padre Tobar a principios del siglo XX. Era lo que él denominó logautógrafo, una máquina de escribir que tecleaba automáticamente sobre papel lo que su usuario le dictaba de viva voz. Pero también creo que, y es muy curioso, que el Olivetti, que tenía una fábrica, el ingeniero Olivetti, que creó la primera máquina de escribir italiana, enteramente italiana, y se puso en contacto con él, parece que se puso en contacto con él porque le interesaba para aplicarlo a sus máquinas. El casi centenario Fray Eligio Rivas conserva en el Museo del Santuario de Nuestra Señora de los Milagros de Baños de Molgas, en Galicia, algunos inventos desconocidos del ingenioso padre Tobar. Una cosa muy interesante y que tenemos aquí es su gabinete de física, donde se puede ver y explicar cómo consiguió esos inventos, que son cerca de 15. El único que patentó fue el rotógrafo de curvas, que lo tenemos aquí. Sin embargo, no se hizo propaganda del aparato de que se valen los ingenieros para trazar curvas especiales. No obstante, entre sus invenciones había una que le consumía sus horas libres, y era su obsesión. Lo cierto es que en el 92 ya había pronunciado ya la conferencia y hablaba lo llama cinematógrafo, que es el nombre que dan los franceses. Lo que define en las conferencias es mucho más avanzado. Está hablando de un proyector, está hablando de imágenes en movimiento, está hablando incluso de color y está hablando de sonido. Está hablando de el cine completo, cosa que ni los hermanos Lumière tenían, ya que ni los hermanos Lumière tenían color ni tenían sonido. Lo que él logró conseguir es que una secuencia de imágenes en un tiempo, en una brevedad de tiempo, rotasen para dar la sensación de movimiento. Y los Lumière estaban trabajando en este sentido. Y había uno que llevaba en España, era el representante de los Lumière, Flammarion, que parece ser que asistió a esta conferencia y se encontró con el padre Mariano Díez Tobar. El padre Mariano Díez Tobar le dio, o parece que le dio los apuntes que él transmitió a los hermanos Lumière. Ahí estuvo toda la solución al problema que tenían los hermanos Lumière, que los hermanos Lumière ya lo habían inventado, pero les faltaba el sincronizar el movimiento de la máquina con el natural de la persona. Estuvo con él y dio la autorización para que comunicara todo esto a los hermanos Lumière, que inmediatamente construyeron la máquina. Después intervino Pathé y otros señores, ¿no? Y allí partió el cinematógrafo. Realmente no es que se robe una idea. Ellos tenían conocimiento de que él había desarrollado algo y los Lumière, por otro lado, ya iban desarrollando y seguramente tenían prácticamente terminado su cinematógrafo. Entonces, sí que hay influencia y de hecho sí que hay agradecimiento. ¿Por qué? Porque cuando después los hermanos Lumière presentan por todo el mundo su cinematógrafo, cuando lo presentan en Madrid, le invitan a él personalmente para que vea cómo funciona. Claro, si le hubieran robado realmente la idea, no le habrían invitado. Pero esto está con la cinta. Y esto lo ha usado él. Probablemente le hayan usado después también algunos después, si es que aprendieron a manejarlo, ¿no? Y él sí, él quería expresamente todo esto para la educación, para la formación, para el conocimiento más profundo y más perfecto o completo de las cosas. Gracias a la intervención de Fray Eligio Rivas, se salvó el prototipo del cinematógrafo del padre Tobar,
antes de que hubiera desaparecido. Él inventó el cinematógrafo y naturalmente lo trajo consigo de Murguía a Villafranca del Bierzo. En Villafranca del Bierzo estuvo todo el tiempo que estuvo él ahí y ahí lo dejó. Entonces fui de aquí y trajimos todo lo que pertenecía al gabinete de física y entre ellos especialmente la máquina de cine. Y eso debió de ser por 1995. La máquina de cine que tenemos aquí, que funcionaba con manivela, como se ve, y para la iluminación usó un arco voltaico que todavía está aquí, todo deshecho, que prueba el mucho uso que hizo de él. El padre Tobar fue más allá del primer cinematógrafo. Puso los fundamentos del cine sonoro. Lo que quiere hacer es acoplar a esta máquina que proyecta las imágenes un fonógrafo y cronometrar bien las dos cosas, sincronizar para que funcione al mismo tiempo con la voz. Y eso también está muy bien descrito, está perfectamente descrito. Está definiendo el origen de la banda sonora. ¿Qué es la banda sonora? La banda sonora es una marca gráfica que tienen los fotogramas de cine a su lado, que a medida que se va reproduciendo la película, un sensor va leyendo y va reproduciendo la voz, para que no se descoordine voz y vídeo. ¿Por qué la genialidad y los inventos del padre Mariano Díez Tobar no fueron reconocidos, acabaron en manos de otros inventores o desaparecieron? Parece que en parte se debe a la censura de sus superiores religiosos. Le fueron impidiendo. Pero más que impedirle que él trabajara, que él desarrollara, que él utilizara todo eso en la educación, era impedirle la comunicación hacia afuera, que no se subiera en el ego, sino que se mantuviera al nivel propio de los compañeros, ¿no? Envidias, seguro, y parece ser que las tuvo y grandes. En sus últimos años de vida, toda su biblioteca se pierde. ¿Cómo que se pierde? Él tiene que irse a Madrid, donde muere, y su biblioteca se queda en Villafranca del Bierzo. Debió ser una gran colección de papeles, manuscritos, que no se sabía muy bien la validez que tenían, y claro, eso ocupaba muchísimo espacio, y seguramente no sabiendo muy bien qué hacer con ellos, pues gran parte se perdiera. Y si otros alimentaban rencillas o envidias porque era estimado, era apreciado por profesores, etcétera, por las gentes, por los alumnos, pues no me extraña lo que dice el padre, que cuando él salió de Villafranca, un cajón entero de apuntes lo debieron de quemar y lo debieron de repartir entre alumnos, etcétera. El padre Díez murió el 25 de julio de 1926 en Madrid. Llevaba ya unos años enfermo, había estado en su última visita en Oviedo, dando clases a las hermanas de la Caridad, haciendo alguna especie de retiro espiritual. Llevaba años ya enfermo, tuvo unas fiebres muy altas, ya le destinaron a Madrid y a los pocos días falleció. Impedido por sus superiores para desarrollar y poner en práctica la mayoría de sus inventos, quizá el padre Tobar se sintió obligado a donar sus geniales ideas con la intención de que la humanidad pudiera disfrutar de ellas. Su gran capacidad inventiva quedó sepultada por injustas envidias y reglamentos anticuados. Es seguro que de haber nacido en otro entorno y en otra época, este científico religioso hubiera ocupado el lugar que le correspondería en la historia de la ciencia.
Maravilloso el reportaje de Pablo Villarrubia. Nadie como él para exhumar estas historias tan hermosas, porque hay gente maravillosa. Uno podrá estar más de acuerdo, menos, el detalle, la técnica, pero lo que no nos cabe duda a estas alturas es que hay gente maravillosa, gente especial, gente diferente y que es diferente, que lo tiene muy difícil por ser diferente, pero que nos lega un entusiasmo, nos lega algo que está producido con el sentimiento loable de servir a la humanidad. El padre Tobar dejó muy claro que quería que esto fuese instrumento para el aprendizaje de los alumnos. No precisamente había un factor crematístico, ¿no? Ni quería hacerse de oro. En un pueblo pequeño nació, en un lugar pequeño y recóndito y de alguna forma casi clausurado por la propia lógica del ámbito religioso, se desarrolló una mente maravillosa, como decía aquella película, ¿no? ¿Qué pasa? Que las películas las tenemos siempre de Estados Unidos o de España no. Pero ahí dejamos, para todo el mundo, esta reivindicación del padre Tobar, Mariano Díez Tobar, que nos ha dejado sin palabras. No lo ha dejado sin palabras a David Hernández, ya lo han visto, historiador, arqueólogo, editor. ¿Por qué? Porque él es uno, imagino, de los subyugados y fascinados, no solo con este padre, sino con otros muchos personajes que hemos ido recuperando. Le agradezco mucho su ayuda, David. Bienvenido, amigo. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué te parece? Yo me quedo sin palabras porque esa es la sensación de a contracorriente, de que el ser solitario no se amolda a esa envidia, esa escena que nos contaban personas que han vivido ahí, que tiraron los apuntes, los quemaban, desaparecía la biblioteca, desaparecían los inventos. Hay algo en estas mentes que es distinto, hay que decirlo. Sí, bueno, desde luego. El padre Tobar era un genio, pero a todos los sentidos. No solo en física y en inventos como el cinematógrafo del que estamos hablando hoy, sino que también fue el que promovió el gabinete de biología que ahora mismo es el Museo de Historia Natural de Villafranca del Bierzo, su colección, que además está muy mutilada porque se perdieron muchos de los especímenes. Era un genio en todos los sentidos, como suele pasar. Suele pasar. Alejandro Polanco, sí, que tú eres personaje fundamental en la generación de todas estas investigaciones. Estos genios suelen ser leonardos, para que entendernos, ¿no? Claro. Se les da bien todo. Claro, este tipo de genios son gente muy inquieta, y la gente que tiene inquietudes pues no se centra en un solo ámbito, sino que va tocando todas las ramas porque unas le llevan a otras. No se puede ser físico sin pasar por la biología, sin pasar por la química, sin pasar por incluso la música, las matemáticas. Todo les interesa. Es un conocimiento global el que se tiene, y todo al final es para buscar respuestas a cosas que ellos ven, que intuyen y que no pueden explicar porque nadie las ha explicado antes. David, ¿cómo es posible que se empiece a hablar del padre Tobar realmente a nivel popular hace apenas 5 años, 4 años, 5 años, a partir de esta noche, como pasó con Guastavino, como pasó con Mónico Sánchez, como pasó con Jerónimo de Allanz, como pasó con tantos y tantos que hemos ido desgranando aquí, se van a convertir en personajes más populares, y nada me proporciona más orgullo, ¿no?, que la televisión sirva para esto. Pero ¿cómo es posible que no supiéramos nada? Qué injustos somos, ¿no? El entorno más cercano no es que promocionara todo esto, parece que se lo ponía más difícil, ¿no? Decía el hombre de la congregación lo del ego. Sí, bueno, eso es uno de los factores que se ha barajado como posible causa. Sí que es cierto que no hay que olvidar que él era un padre Paul, tenía sus obligaciones y tenía que hacer lo que tenía que hacer, es decir, él daba clase, él tenía que orar, él tenía que meditar, él tenía sus lecturas religiosas, que por cierto son las únicas que se llevan en Madrid a la hora de su muerte, no se lleva ningún plano ni se lleva nada. Qué curioso. Bueno, él no sabía que iba a morir en Madrid, él estaba enfermo y iba a Madrid a tratarse, no murió de muy viejo, muy anciano. Él pensaría que se iba a recuperar, iba a volver, iba a poder seguir dando clase. En ningún momento debió contemplar que pudiera morir allí. Por eso se llevó libros de oraciones, que era lo que él en su momento necesitaba. Era querido, apreciado, y sin embargo nos comentan esa escena, ¿no?, que es curiosa. No promocionaron, no se le dio la fama justa quizá que tenía. Claro, pero es que también es hasta cierto punto habitual. Cuando se tiene a alguien que es un genio, pasa con Tesla, pasa con muchas otras mentes prodigiosas, a su muerte es muy difícil entender sus
sus libros, sus escritos, no se sabe lo que se tiene. En aquella congregación en la que se explicaban las 4 reglas para un poco... Era un cura rural, de un pueblo de León, Villafranca del Bierzo. No eran grandes conocimientos de astrofísica lo que se daban allí. Eran las reglas básicas para formar a los chavales y que después los que destacasen pudieran optar a estudios superiores. Entonces, lo que él hacía era... críptico. Era, no diré brujería, porque ya estamos casi en el siglo XX y ya la ciencia ha avanzado mucho y ya es reconocida, pero sí que se miraba con cierto incomprensión, no recelo, incomprensión. Pero curiosamente, David, incluso con el reloj, que tienes una nota buenísima, porque oímos ahí a una de las descendientes, a una de las parientes, mejor dicho, del padre Tobar, que dice, algo pasó con el reloj, que poco menos que si luego con la brujería, que a veces la ciencia y la brujería en el sentido, digamos, conceptual para quien está alejado, se unen, ¿no? Pasa algo con un reloj que les parece increíble, los diseños de reloj de este hombre. ¿Qué pasó con ese reloj? Claro, a ver, no tenemos, por desgracia, ni los planos ni el reloj, que dicen que en el 36, con la Guerra Civil, desaparece. Si lo tuviéramos, podríamos ver que se trata realmente de la tecnología Kinect, de los suizos, los famosos relojes que se cargan con el movimiento del cuerpo. Si este hombre los tenía muchos años antes, pues también sería otra patente más que añadir a su larga lista, porque no se centra en una sola, hay muchísimas. ¿Qué problema hay? ¿Por qué no las encontramos? Y sobre todo, ¿por qué no las asociamos a este personaje? Pues porque en las conferencias que daba en el Mundo Científico en Barcelona en febrero de 1911, todas las conferencias acababan con una coletilla, que era que prácticamente todo lo que dejaba allí se podía aprovechar por cualquiera. Es decir, tenía, no sabemos si por su... Su bonomía era tremendo, o sea, él quería que la humanidad se aprovechase de sus inventos. Nosotros tenemos una teoría, Alejandro Polanco y yo, que hemos estado investigando los últimos meses bastante la figura, porque era uno de los personajes que él pensaba meter en su próximo libro, y lo habíamos tratado pues como un personaje más, un inventor más, que podría tener cierto interés para reivindicar su figura. Pero claro, cuando contactó con nosotros Pablo Villarrubia para que, si sabíamos algo más sobre este personaje, investigamos un poco más y empezamos a descubrir cosas un poco extrañas. Las primeras, pues precisamente que no había ninguna patente a su nombre. Aunque se comenta que la patente del rotógrafo de curvas fue la única que hizo, no ha aparecido. Es más, hemos encontrado la patente del rotógrafo de curvas, que es el rotógrafo de las cónicas, que consiste en unas piezas, unos engranajes, que según cómo se coloquen son capaces de representar curvas matemáticas, en este caso las cónicas, que son las secciones de un cono. Pues bien, esta patente nosotros la hemos encontrado unos pocos años después de su muerte, inventada por un tal profesor Antonio García Navascués, que curiosamente tiene cierta relación espacio-temporal con él. Así que bien, podría haber sido un alumno, todavía estamos en investigación, podría haber sido un alumno, podría haber sido alguien que se hizo con los planos y los dibujos y que posteriormente la patentó. ¿Y qué pasa con la máquina de escribir? Bueno, entre sus muchas ideas que contaba en sus conferencias, pues muchas de ellas estamos convencidos de que no pasaron del plano teórico, pero eran ideas realmente avanzadas y realmente geniales. En el documental hemos visto pues, que se adelanta al cine, pero el cine completo, tal y como lo entendemos ahora, no como se entendía antes, prácticamente fantasmagorías. Como una proyección de cine en color, con sonido y perfectamente coordinado todo. O sea, lo que estamos haciendo ahora mismo. Él lo tenía en la mente. Él lo tenía en la mente hace más de un siglo. Lo veía claramente y era capaz de seguramente solucionar problemas técnicos que han traído de cabeza a un montón de inventores durante los últimos 100 años. Claro, todas estas ideas teóricas, el problema está en que si no se patentan no dejan registro, sobre todo si se pierden los papeles. Entonces, por un lado, la humildad de ser un padre Paul, que no podía, ni debía, ni quería presumir de sus hallazgos. Segundo, que tampoco le daba tanta importancia. Él hizo un reloj, seguramente si lo construyó, le llegó a construir, funcionaba, qué bien, funciona, pues lo dejamos aquí en clase para que nos dé la hora. Con voz o con pasos, según recuerdan allí, pero sí. Habéis investigado a fondo, David, y hay una cosa extraña. Por los medios económicos, por los medios... aunque él, ¿qué hace este cura rural, no? Hablando en revistas científicas de la época, dando conferencias, era alguien que empezaba quizás a ser conocido en los pequeños cenáculos de las mentes brillantes de aquella época. Pero es que materialmente, como decías tú antes cuando estábamos viendo el documental, tenía Ferraris, ¿no? Ferraris de la técnica. ¿Qué hacía con ellos? Claro, ¿Cómo llegaban a ellos? Nosotros conocíamos la figura... Claro. Porque habíamos leído lo que se había publicado en gacetas científicas de la época, habíamos leído sus conferencias y estábamos convencidos al 100% de que sus aportaciones eran
meramente teóricas, y que la coletilla que siempre decía de que las ideas las aprovechase cualquiera era porque él no tenía los medios técnicos para llevarlas a cabo. Entonces invitaba a cualquiera a que las desarrollase, precisamente por eso, por el bien de la humanidad o por el progreso de la ciencia, por lo que fuera. Entonces, sí que sus charlas y sus conferencias sí que eran seguidas, sí que debió mantener correspondencia con grandes mentes de la época, sí que debieron causar revuelo, no era algo aislado. Esas conferencias y quizá esa gente le mandó cosas para que él tuviera en su laboratorio. A ver, en el caso de los aparatos de cine que tenía en el gabinete de física, sí que es cierto que en la época en la que él vivió no eran económicos. Claro. No se puede comprar, no creo que convenciese a la congregación para que comprase una máquina de cine que podría valer el equivalente ahora 60.000, 100.000, 1 millón de euros. ¿Qué pintaba eso ahí? ¿No? ¿Qué pintaba eso ahí? Entonces, nosotros en las fotografías, las escasísimas 3 o 4 fotografías que se conservan de él en Villafranca del Bierzo, algunas con sus aparatos científicos y otras con su gabinete de física, pues aparece esta máquina y aparece otra máquina, una máquina completa de los hermanos Lumière, de los primeros modelos. Es decir, una cosa extrañísima. ¿Que hoy valdría cuánto, David? Nada, serían modelos únicos que... Claro. Un aparato de los primeros, de los creadores del cine, ¿no? Pues ¿cuánto valdría el avión de los hermanos Wright? Exacto. No tiene precio. Exacto. No tiene precio. Exacto. Entonces, una de las hipótesis que barajábamos era que, dada el conocimiento que tenía sobre física, sobre geometría, engranajes, para poder sincronizar movimientos y todo, en la famosa conferencia de Bilbao, que después se reúne Flameró con él, que Flameró era el representante de los hermanos Lumière en España, pues deben hablar, largo entendido, sobre los progresos de cada uno. Y le deben decir, de alguna forma, a Padre Tobar, que deben tener algún problema y el Padre Tobar seguramente logra solucionarlo. Entonces creemos que estas máquinas son o bien en agradecimiento o bien los prototipos para que él los mejorase. Es decir, y no sabemos nada de estas máquinas, ¿se perdieron también? Claro, estas máquinas que tenemos, incluso la que puede verse hoy en el museo, es una máquina comercial. Es una máquina Pathé de 35 milímetros, ya comercial, con un estándar de ancho de película y todo que él tiene, y tiene que ser por agradecimiento por algo que hizo. Hubo una cosa muy curiosa, me preguntó Pablo Villarrubia, a ver si puedes ver algo de la película que parece que tiene letras. Cuando estuvimos en Ourense, pudimos examinar la película y efectivamente tiene letras. Aparece una dirección de París. Esa dirección es la fábrica que tenía Flameró en París. Es decir, es un regalo directo de los hermanos Lumière. Pero un regalo que es una joya, era una joya, ahora sería incalculable, ¿no? Claro. ¿Dónde estará eso? ¿Estará en algún lugar? Se ha perdido, porque hablamos de la biblioteca, que también se ha perdido, ¿no? Sí, a ver, cuando estalla la guerra, entran como elefantes en cacharrerías en todos los espacios religiosos, en este caso los republicanos. Se desperdiga todo, el gabinete de historia natural es mutilado, los animales se destruyen, muchos especímenes, las máquinas de física, muchas también se destruyen. Ahora mismo se conservan, como hemos oído al hermano Egidio Rivas, se conservan unas 15 máquinas. Eso es todo lo que queda del gabinete de física. Pero que debía ser, sería como la habitación de un Julio Verne que estaba generando ahí cosas, eso en pleno funcionamiento. Como dice David, es fascinante porque quedan un puñado de fotos que demuestra, decíamos al final, si este personaje hubiera vivido en otro país, quizá hubiera tenido un eco diferente, ¿no? Seguramente, pero es que también hay que tener en cuenta que el hecho de ser un religioso... Esta es la clave, ¿no? Coartaba mucho. Nosotros estamos haciendo un seguimiento muy curioso de un poco ingeniería inversa, que es, a partir de la descripción de las ideas que él tenía y que algunas dicen que llegó a desarrollar, estamos cruzando bases de datos de patentes nacionales e internacionales. Y nos están dando cosas curiosas. Por ejemplo, como he citado yo antes, el rotógrafo de las cónicas, que hemos encontrado que no solo es lo mismo que él describía, sino que además está hecho por alguien que tuvo contacto con él. Es decir, puede que encontremos... ¿Cuántas cosas ha podido ser germinador, no? Puede que encontremos que muchos de los inventos que estamos utilizando a diario los hubiera inventado o por lo menos ideado él. Qué grande, qué grande. Esa máquina Hispano-Olivetti, y que él intentaba que la voz directamente percutiese en las teclas. Pero esto le pasa a todos los genios. Leonardo no construyó, pero ideó las cosas. La gente piensa que Leonardo hizo todo físicamente, ¿no? La magia de Leonardo es que él era capaz de pensar, ¿no? Como decía Picasso, como decía el gran Picasso, a su familia, muy cabreado, un día se queda así y les dice:
¿por qué yo veo cosas que vosotros sois incapaces de ver? Bueno, pues hay gente que ve cosas, evidentemente. Vamos a hacer una cosa, David. La fuerza de Cuarto Milenio es que llega a España, llega a otros países. No sé, vete a saber. Sabes que la sincronicidad junguiana a veces ocurre y quizá tengamos alguna pista más. Algo que pueda ayudarnos a la investigación que estáis poniendo en marcha, Alejandro y tú. Por supuesto, con la ayuda de Pablo Villarrubia también, ¿no? Todo lo que llegue de personas que pudieron tener parientes, abuelos que estuvieron en estas conferencias, y yo siempre lo dejo ahí, porque a veces lo milenario da resultados. Y a ver si podemos seguir hablando de esta persona que, como tú has dicho, quizá esté en la génesis de muchas ideas que luego nosotros estamos empleando, ¿no? Sí, sería maravilloso, ¿no? Sin duda, y además nos encantaría porque ahora que hemos empezado a abrir la investigación se nos ha abierto un abanico tremendo. Una de las máquinas que él se supone que también ideó era el iconoscopio, una especie de telescopio. Hemos encontrado también, de una época muy similar a la que él vivió, una patente en México. Así que estamos hablando ya de que esto... ¿Tenía algo diferente ese telescopio? No lo sabemos porque no conservamos la original. Iconoscopio, pero que luego alguien lo registró. Sí, y con ese mismo nombre, y el iconoscopio, patente mexicana. Estamos ante un Julio Verne español, científico que dejó un montón de ideas, que como él decía, de alguna forma se cumplió su profecía, ¿no? Que las aprovechen, ¿no? Que él tenía fe en emplear todo esto, David, para la enseñanza, ¿eh? Sí, vamos, Qué tampoco curioso. es extraño. Cuando se inventa la televisión, nosotros estamos pensando en el entretenimiento, estamos pensando pues en el medio, en este medio, estamos pensando en películas, en series, en programas. Pero la televisión ya funcionaba desde hace muchos años en las facultades de física. Se utilizaba para ver electrones, para poder ver... Era un aparato científico más. Yo creo que el padre Tobar, cuando hablaba del cinematógrafo, también lo entendía así, lo entendía como una máquina científica, tal vez para ver el desarrollo de las células, la división celular, para ver cosas muy científicas. No tanto como un mero entretenimiento, que a lo mejor si hubiera pensado en eso, había pasado a otra cosa mucho más interesante que pudiera haber aportado algo más a la humanidad. David, seguimos investigando. Me alegra muchísimo que hayamos abierto esta colaboración y, por favor, traernos más historias de estas, porque, bueno, ya contaremos, no desvelo nada, pero os estáis llevando grandes sorpresas, ¿no? Bueno, fíjate, es muy curioso, es una tierra que yo quiero mucho, Burgos, ya lo saben, en un pequeño pueblo burgalés, ingenio. Me estoy acordando del gran Félix, el maestro Félix, que en el año, si no me equivoco, 70, mucho antes de su gran fama, o paralela, antes del Hombre de la Tierra, hace la tele infantil. ¿Tú eso lo sabías? La tele infantil de Félix. No lo sabía. ¿Para qué? Programas que él graba con gran esfuerzo para las escuelas de España. Y me estarán viendo algunos que tuvieron la fortuna de tener programas grabados en cinta con un gran desembolso por parte de las autoridades que ayudaron a esto, y miles de escuelas en España tuvieron programas de Félix. Eso es una joya también, ¿eh? La escuela infantil de Félix de la Fuente, al margen de la televisión convencional, porque la idea de estos burgaleses geniales en este caso era que todo esto sirviese para fomentar el progreso y la evolución cerebral de los alumnos de este país. ¡Qué maravilla! ¿Cuánto hemos degenerado o no? Habría que preguntárselo. Nosotros, desde luego, lo que intentamos es que un espíritu, ¿no?, una espiga de toda esta genialidad se quede con nosotros, y lo sabemos cómo se posa en mucha gente que siente qué compatriotas más auténticos, más geniales. No lo tuvieron fácil, pero ahí siguieron, hasta el final de sus días, ideando y pensando. Hay que seguir esa investigación, David. Muchas gracias, amigo. Nada, hasta la próxima. nosotros. Hasta la próxima.